Buenas tardes. Por favor, me confirma si me escuchan bien. Perfecto, gracias. Hoy vamos a ver diseño de columnas esbeltas. Vamos a revisar cuáles son los criterios, ¿no? Para poder identificar cuando una columna es esbelta. Si nosotros vemos columnas de una altura importante, de una dimensión pequeña, a simple vista podríamos deducir, ¿no? Que esta es una columna esbelta, ¿no? O sea, en relación longitud entre su dimensión transversal. Entonces, hay dos formas de afrontar este tema. Uno es identificar cuándo es una columna corta de una esbelta. Al inicio de la unidad 3 les comenté que la columna corta es cuando uno puede despreciar los efectos de segundo orden, o sea, esos momentos adicionales, debido a la flexibilidad de la columna. Es decir, ¿no? Si esta columna está bajo esta carga y un momento flector, entonces esta columna va a tender de alguna forma a deformarse de esta manera. Esa deformación va a generar que la carga que antes estaba acá arriba, ¿no? Cuando transmita la carga hasta aquí abajo, en esta parte central la carga va a estar aquí. Y por lo tanto, esto nos va a generar un momento flector al centro de la columna con una magnitud de P por delta. ¿Ya? Entonces, cuando la altura de la columna, o la esbeltez, digamos, no es tan importante, o sea, es reducida, y la deflexión que se podría generar debido a estos momentos, es decir, el caso pues de una columna, digamos, con las mismas dimensiones, pero de repente pues con una menor longitud, ¿no? Sometido a estos momentos. Entonces, esa deflexión es mucho menor y por lo tanto, el momento adicional se podría decir que es cercano a cero. Ahí es cuando nosotros definimos, digamos, columna corta de columna esbelta. Todas las columnas en general tienen una cierta esbeltez, y la esbeltez está relacionada, ya, esbeltez por KL entre R, ¿no? Siendo K, ya vamos a revisar otra vez, un factor de restricción, ¿no? Que depende de la restricción de los extremos de la columna. L es la longitud de la columna o la altura, y R es el radio de giro. El radio de giro está relacionado a la inercia entre el área. Para una sección rectangular, la inercia es BH cubo sobre 12 y el área F por H. Entonces el radio de giro será pues BH cubo sobre 12 entre B por H. Se va el ancho B, se va el H, que es al cuadrado, y por lo tanto, el radio de giro de una sección rectangular podría ser definido como la altura entre la raíz de 12. Ese radio de giro, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte de la unidad 3, que hemos estado diseñando columnas a compresión y a flexocompresión, hemos estado considerando que la columna es corta, es decir, que los efectos de Belté se pueden despreciar. Ahora lo que vamos a ver es qué sucede si esos efectos son importantes y no se pueden despreciar. Sí, Miguel. Ingeniero, yo quería preguntarle, ¿cuáles son los métodos de cálculo de la columna esbelta? ¿Solo hay diferentes métodos o solo uno? Hay varios métodos. Eso ya lo vamos a ver ya en esta, en esta sesión, ¿ya? En la siguiente diapositiva te voy a mostrar algunas cosas. Entonces, en las columnas esbeltas, no solo se debe resolver el problema de resistencia, sino también el de estabilidad, ¿no? ¿A qué se refiere a estabilidad? Se define estabilidad como la capacidad de un elemento de responder con deformaciones pequeñas a variaciones pequeñas de carga. La falta de estabilidad en columnas lleva al problema de pandeo. Esto es lo que les he mostrado hace un momento. La columna corta, sometida a momentos flectores, digamos, ¿no? En este esquema de fuerzas, lo que va a suceder es que la falla se va a dar por el material en el que está hecho. O sea, el elemento puede llegar a su máxima capacidad. Sin embargo, en una columna esbelta, al tener esta deformación, es muy probable que ya no podamos llegar a esta máxima capacidad, sino la falla se puede dar antes, ¿ya? Y debido a una falla por inestabilidad lateral o pandeo flexionante. Estas deflexiones, ¿ya?, incrementan los momentos. Es decir, si teníamos antes el momento M, aquí, momento M, y si quisiéramos dibujar el diagrama de momento flector, sería así, ¿no? Sería constante. Sin embargo, debido a esta deformación de la columna, se genera un momento adicional que es P por delta. Ese momento adicional vendría a ser este, el que estoy dibujando acá a la izquierda y en azul. Ese momento es P por delta. Entonces el momento total, que antes era M, ya no va a ser M, sino va a ser M más P por delta. ¿De acuerdo? Entonces, los métodos o la información que les voy a mostrar de aquí en adelante sirven para poder, ¿ya?, estimar estos momentos adicionales. Ya tenemos varios métodos. Uno es el análisis de segundo orden, ¿no? Ya lo vamos a revisar, donde tenemos que hacer modificaciones al análisis estructural. Otro puede ser el método de magnificación de momentos de la E060, ¿no?, que nos permite calcular ya este momento total en base a unos factores. Eso más adelante.
Entonces, columnas esbeltas sometidos a flexo-compresión. En este caso, donde nosotros aquí, bueno, ustedes están viendo acá el diagrama de interacción. Si la columna es corta, la falla de esa columna se daría si llegamos a su máxima capacidad, ¿no? Que es la carga P, N, con Mn, ¿no? Ese sería un punto. Sin embargo, si esa columna tiene un momento adicional debido a P por delta, el momento flector se incrementa. Por lo tanto, como el momento flector se ha incrementado, ya no es P por E, sino es toda esta distancia. PE más P delta. Por lo tanto, como el momento se ha incrementado, la máxima capacidad de esa sección será esta, pues, ¿no? Es menor. Entonces, ahí es cuando se dice, pues, que la columna va a fallar a una menor carga debido a esa flexibilidad, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos diseñar esa columna para que resista ese momento adicional, ¿no? De repente, la sección ya es capaz de tomar, ¿no? Ese momento flector, más esa carga axial. Sin embargo, en el caso de que tengamos un problema de inestabilidad, o sea, una falla de estabilidad de la columna, ¿no? La sección no va a poder resistir lo que hemos asumido acá. Va a resistir menos. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta ahí? Va a venir este tema, hasta lo que vemos hoy, pero solo teoría nada más, una pregunta de teoría de lo que estamos viendo hoy. Este es el libro de Park, y donde explica, ¿no?, lo anterior, ¿no? Que aquí sería la falla, una columna corta, o sea, falla en material. Aquí, si tenemos una columna esbelta, sería la falla de una columna esbelta, pero con un momento PE más P por delta. Sin embargo, aquí estaría la falla de una columna esbelta, cuya falla se da por inestabilidad, ¿no? Obviamente por pandeo, ¿no? Por su capacidad de compresión, no va a generar un pandeo, por lo tanto un momento flectores adicionales, ¿no? Entonces, aquí columna corta es la columna que tiene una resistencia igual a la calculada por su sección transversal, usando las fuerzas y los momentos obtenidos de un análisis para combinación de flexión y carga axial, o sea, es lo que hemos estado haciendo. Columna esbelta es la columna cuya resistencia se reduce debido a las deformaciones de segundo orden. O sea, esos momentos de segundo orden que estoy comentando, ¿no? Ese es el caso de una
una columna de carga axial solamente, donde debido a la carga axial se genera una deflexión debido al pandeo, y eso produce un momento P por delta. Ustedes ya saben, ¿no? Si la carga P es cercana a la denominada carga crítica, el elemento fallará por pandeo. Es para poder calcular la carga crítica de pandeo, ¿no? Que es la carga máxima que puede resistir la columna sin que esta se pandee, ¿no? O haya un inicio de formación lateral por pandeo. Aquí está la expresión P cuadrado EI LE entre R, ¿no? Donde E es el módulo de elasticidad del material, I es la inercia, la altura, la longitud efectiva de la columna, R es el radio de giro. Para poder considerar o estimar este valor que está acá, la longitud efectiva de la columna, requerimos conocer los valores de K. Esos valores representan el comportamiento de una columna con una articulación en la parte superior e inferior. ¿Ya? O sea, es decir, ¿no? Un esquema de esta manera. Cuando tenemos un elemento sometido pues o digamos con articulación en ambos extremos, se dice pues que el pandeo se puede dar de esa manera. Sin embargo, si el elemento estuviese empotrado en ambos extremos, ¿ya? Se puede considerar que la forma de pandeo es de esta manera, y por lo tanto la longitud de pandeo es menor. Esa vendría a ser una longitud equivalente. Esa longitud equivalente sería igual al factor K por la longitud del elemento. ¿Qué representa ese valor K? Representa el factor, ¿no?, que nos va a permitir saber cuál es la longitud efectiva desde donde la columna va a pandear, ¿no? Digamos de alguna forma asemejándola a este modelo. ¿De acuerdo? En este caso, con ambos empotramientos, el valor de K es 0.5. Significa que la longitud de pandeo de ese elemento será la mitad de la longitud total. Así es como va a pandear bajo esta forma y con esta expresión. En el caso de que tengamos un desplazamiento lateral, y en la parte de arriba y en la parte de abajo el elemento esté empotrado, ¿no? O se considere pues los elementos sumamente rígidos en los extremos,
unas vigas pues muy rígidas, se puede considerar que el valor de K efectivo es igual a 1. Si tuviésemos un voladizo o una columna con desplazamiento lateral articulado en la parte superior y empotrado en la parte inferior, el valor de K sería 2. ¿No? Bueno, y así hay varios casos, ¿no? Entonces la relación L entre R se denomina esbeltez de la columna. Los elementos más esbeltos pandean bajo un esfuerzo menor que los elementos menos esbeltos. ¿Ya? Conforme la esbeltez disminuye, el esfuerzo de pandeo se incrementa. Puesto que la columna no puede soportar un esfuerzo superior a su resistencia, existe una esbeltez a partir de la cual la falla se produce por resistencia y no por pandeo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? A ver. En esta figura se está mostrando el esfuerzo versus la esbeltez, ¿no? Cómo el esfuerzo máximo que puede soportar un elemento de compresión se puede reducir en función del incremento de su esbeltez. ¿Ya? Entonces aquí está, digamos, el límite, ¿no? Cuando la esbeltez es mayor que la esbeltez límite, la curva es una hipérbole que corresponde a la relación B. Si la esbeltez es menor que el límite, las fallas se producen por resistencia, ¿no? Por lo tanto, pues aquí tenemos una resistencia uniforme y aquí, bueno, una resistencia, bueno, con la presión de Euler en función a la esbeltez. Entonces, aquí la pregunta es, ¿no? ¿Cómo diseñar columnas esbeltas? Hay un método aproximado, que es el método de manifestación de momentos. Significa que al momento que ustedes calculan, ¿ya? En un análisis convencional, a ese momento ustedes van a tener, o pueden multiplicarlo por un factor. Es decir, ¿no? Digamos, si tienen un voladizo, con una carga P en la parte superior, digamos, como tiene una carga horizontal, si quisiéramos, bueno, y acá una altura h, podemos poner. Si quisiéramos calcular el momento en la base, ¿a qué sería igual ese momento?
¿A qué es igual este momento en la base? Claro, muy bien, ¿no? B por H. Ahora, ¿qué sucede si, digamos, nosotros consideramos los efectos de Beltrés, ¿no? Y claro, o sea, ese elemento debido a esa carga B, se va a deformar, pues, ¿no? Se va a deformar un valor delta. Y la carga P va a estar ahí, ¿no? Ahora, si este valor es H, entonces nuevamente les preguntaría, o les pregunto, ¿no? ¿A qué es igual el momento en la base? Claro, muy bien, ¿no? B por H más P por delta. O sea, en el caso que aquí, en ese análisis convencional, o sea, el elemento sí se deforma, ¿no? Sin embargo, no se contabiliza ese momento adicional debido a esa deformación. En un análisis de segundo orden, que vendría a ser un análisis de este tipo, donde la matriz, digamos, la matriz rigidez, cambia su geometría, entonces el momento total sería igual B más P por delta. Entonces, si se dan cuenta, acá hay un momento adicional, ¿no? Es este, ¿de acuerdo? A este también se le puede llamar momento de segundo orden, o efecto, si quieren, ¿no? ¿Ya? Entonces, los métodos que vamos a ver, o el método que vamos a ver de la E060, lo que busca es, ¿no? Poder contabilizar este efecto adicional. Para tal fin, el método va a calcular un valor delta, donde al momento, digamos, original, vamos a decirle pues que el momento original sea este, pues B por H, a este momento original se le multiplica por un delta, es igual delta por, en este caso, B por H. Entonces, al multiplicar este factor delta, cuando multipliquemos a B por H nos va a dar ese momento total. ¿Ya? Eso es lo que busca el método. Entonces, habiendo hecho ya una pequeña introducción del método, ahora vamos a revisarlo, ¿no? Entonces ya regresamos ¿no? a esta diapositiva, donde aquí tenemos pues un valor de MU, que es
análisis primer orden, y tenemos un valor de PU por delta. Si calculamos este delta, multiplicando al valor inicial, a MU, podremos tener el valor total. Entonces, ese valor, factor de amplificación, depende de la relación de la carga aplicada y la carga crítica o de pandeo de la columna. Depende de la relación entre los momentos aplicados en los extremos de la columna. ¿Ya? O sea, a momentos también altos, ese valor puede ser también alto, ¿no? O dependiendo de si es cobertura simple o doble, como ya vamos a ver. También depende mucho de la geometría de la deformada de la columna. Uno de los aspectos, a ver, una consulta. Sí, al inicio de la sesión les comenté que entra en la parte de teoría nada más, pues una pregunta sobre este tema. Sin fórmula, sin nada, ¿no? Toda la parte de ejercicios, sí viene hasta lo que habíamos visto la semana pasada. ¿No? Por eso, si tuviesen alguna duda de este tema, aprovechen, ¿no? Ya para el método es importante tener en cuenta si ese elemento es parte de un pórtico rígido o un pórtico flexible, digamos. ¿Por qué? Lo que sucede es que si es un pórtico rígido, que podría ser, o una estructura rígida, que podría ser una estructura con pórticos de, bueno, digamos, de columnas grandes, vigas grandes, o ese pórtico podría tener pues también arriostres o placas, de manera que esa estructura se deforme poco. Seguramente pues al deformarse poco, como les había mostrado en el voladizo, los momentos también adicionales son bajos, ¿no? Son pequeños. Por lo tanto, si estuviéramos en este caso, los momentos debido al desplazamiento lateral pueden despreciarse. ¿Ya? Sin embargo, si estamos en este caso, donde los desplazamientos son importantes, ¿ya? En este caso es un pórtico, se le dice no arriostrado, ya se le dice arriostrado, o sea, arriostrado puede ser con diagonales, con placas, con muros de albañilería, o puede ser con... Los mismos elementos pueden ser grandes también, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que definir, ¿no? Entonces, si estamos en este caso, que es un pórtico no riostrado, los efectos, no P delta, sí pueden ser más importantes. Entonces, ¿no? Consideración de los efectos de la esbeltez. Si tienen un pórtico no riostrado, ¿ya? Ustedes podrían despreciar los efectos de esbeltez si la esbeltez es menor que 22. Si está en un pórtico riostrado, se puede despreciar la esbeltez, o sea, el efecto de esbeltez, o sea, asumir, ¿no? que no tienen que hacer nada más, sino trabajar con los momentos originales, si la esbeltez es menor que esa expresión, ¿no? 34 menos 12 M1 entre M2. Y vamos a ver estas expresiones, ¿no? Cómo se utilizan estos valores.
En el caso que no se pueda despreciar, siempre y cuando la esbeltez del elemento sea menor que 100, en ambos casos, podemos usar el método aproximado que le estoy diciendo, ¿no? Por calcular el método de modificación de momento, donde calculamos ese factor delta. Sin embargo, si la esbeltez es mayor que 100, tenemos que hacer un análisis P delta, ¿ya? Es un análisis, ¿no? Ya de segundo orden, donde hay que considerar muchas cosas, como por ejemplo la fisuración de las columnas, ¿no? Considerar el efecto del cambio de la geometría, ¿no? De los elementos, etcétera. Es un tema más complejo. Usualmente nos quedamos aquí. Entonces, el código a seguir recomienda que el efecto de esbeltez se exprese si se cumple, ¿no? Estas dos expresiones según si estamos en columnas arrostradas o no arrostradas. ¿Cómo podemos saber si estamos en columnas arrostradas o no arrostradas? En el ejemplo del volado, nosotros hicimos esto, ¿no? B, P, aquí teníamos una altura H, y esto se formaba un delta, ¿no? Entonces el momento total es igual a B por H más P por delta. Entonces la idea es saber qué tan grande es este elemento. O sea, más que tan grande, perdón, qué tan grande es este valor, ¿no? En comparación a este. Entonces hay un factor Q que divide el efecto P delta, o sea, el análisis de segundo orden, entre el análisis de primer orden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si Q vale 0? ¿Qué significa? ¿Qué significa si Q vale 0? Claro, delta es igual a 0, correcto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, si delta es igual a 0, o sea, significa que este es un elemento muy rígido, ¿no? O sea, prácticamente no se mueve. Entonces, cuando Q tiende a 0, es porque el efecto, pues, de segundo orden es bien bajo, ¿no? Entonces, la norma establece lo siguiente. Si Q es menor o igual que 0.06, se dice que el pórtico
¿no? Es ariostrado. Si Q es mayor que 0.06, se dice que el pórtico no es ariostrado. O pórtico no ariostrado. De esa manera podemos saber rápidamente si el elemento, o digamos, si la estructura que estamos evaluando, ¿ya? Se puede despreciar los efectos de Peltier debido al desplazamiento, ¿ya? O no se puede despreciar. Aquí estamos. Entonces, aquí le agregaríamos pórtico ariostrado para Q menor o igual 0.06, o sea, 6%, ¿no? Para Q mayor que sea igual a 0.06, ¿ya? Eso lo van a encontrar en la norma. Ahí está, ¿no? Bueno, acá se movió un poco pero es el índice de estabilidad. Déjame buscar la gente, ¿eh? Acá está. Ítem 10.11.4.2 de la norma E060, ¿no? Dice, también se permite suponer como arrostrado, o sea, sin desplazamiento lateral, a un entrepiso en que la estructura, si el índice de estabilidad del entrepiso Q es menor o igual a 0.06. Y se fijan ustedes aquí, sumatoria PU, ¿no? Es lo que habíamos hecho con el volado, ¿no? Eso va acá arriba, ¿no? Esa sumatoria PU es la suma de las cargas axiales de todas las columnas de un entrepiso. El delta cero es el desplazamiento lateral, ¿ya?, de ese entrepiso. BUS es la fuerza horizontal. ¿no? Y este es H, ¿no? Es la altura, ¿no? Entonces es lo mismo que hemos estado revisando, ¿no? Volado. Con un ejemplo lo vamos a ver mejor, pero ese ejemplo lo vamos a ver en la siguiente semana, ¿no? Porque la siguiente sesión es la práctica. Hoy me interesa que se vayan con la idea, ¿no? Algunos conceptos importantes de qué cosa es la esbeltez, ¿no? ¿Qué efectos tiene la esbeltez sobre los elementos? ¿Aumenta resistencia o disminuye resistencia? ¿No? ¿Qué podemos hacer para estimar, ¿no?, esos efectos? ¿Qué es una columna, pues, corta o una columna esbelta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? O cómo podemos saber si un entrepiso o claro, es un entrepiso o un pórtico es ariostrado o no ariostrado, ¿no? No con fórmulas, pero sí con criterios. A ver, en el caso de la
una de las cosas que vamos a requerir, bueno, para la siguiente semana, es saber cómo calcular el factor K de longitud efectiva, ¿no? Ese factor. Lo que sucede es que estos factores son conocidos para casos, pues, de alguna forma ya estipulados, ¿no? Como, por ejemplo, articulación acá, o empotramiento, ¿no? K vale 1 o K vale 0.5. En el caso de que tuviesen vigas, este valor puede ir desde 0.5 hasta 1. ¿Ya? Si tenemos que la columna se desplaza, ¿no? Se deforma, en este caso el valor de K es 2. Aquí vale K1, así que están ambos empotrados y tiene desplazamiento, ¿no? O sea, en este caso, si el valor de Q fuese mayor que 0.06, ¿no? Eh, tendremos que buscar en eso K, cuál es el K que le corresponde. Sin embargo, aquí, si tenemos vigas, que son parte de un pórtico, ¿no? Porque esto podría ser una cosa así, ¿no? Es un pórtico. Y ese pórtico se deforma, entonces, digamos, podemos coger aquí una columna que queremos revisar, y esta columna va a tener una deformación, ¿no? Pero la capacidad de giro de los extremos va a depender de las vías que tenga, ¿no? En los nudos. ¿De acuerdo? Entonces, la norma establece que si ustedes están en estos casos, aquí, donde un elemento es, bueno, tiene un pórtico sin desplazamiento lateral, pueden coger K igual 1 de frente. No es necesario calcular este valor. Eso es lo que indica la norma, ¿no? Ahora, naturalmente, ustedes lo pueden calcular, ¿no? Entonces, para poder calcular esos valores de K, ¿ya? Hay unos métodos, hay un método muy conocido, ¿no? Que es el uso de los nomogramas de Jackson y Moreland, donde lo que hace es determinar esta relación de la sumatoria de momentos de inercia por módulo de elasticidad entre la longitud de columnas dividido entre módulo de elasticidad, inercia y longitud de las vigas. O sea, es decir, ¿no? Si ustedes tuviesen un pórtico cualquiera y quieren evaluar, pues, una columna, lo que tenemos que conocer es cuáles son las vigas que le llegan a esa columna, digamos, ¿no? Supongamos que vayamos a analizar esta columna que está acá. Necesitamos saber cuál es la inercia de esta viga. La inercia de esta viga, ¿no? Y en el caso, para la parte de arriba de la sumatoria de las columnas, la inercia de la columna acá arriba y la inercia de la columna acá abajo, ¿no? Para establecer el cálculo de este valor sigma, que es de este nudo. Lo mismo haríamos para calcular un sigma en el nudo que está abajo. ¿Con qué fin? Aquí están los nomogramas, donde se puede, digamos, ingresar a este nomograma con el valor de sigma, por ejemplo, en la parte superior, y acá puede ser en la parte inferior, ingresan, ¿no?
con cada relación, trazan una línea y con eso determinan el valor de K. En este caso, este K es aproximadamente 0.73 para columnas arrastradas o pórticos arrastrados. Si tuvieran un pórtico no arrastrado, o también se le llama con desplazamiento lateral, ingresan igual, ¿no? A la parte que les corresponde, sigma A y sigma B, trazan la línea y calculan cuál es el valor de K que les corresponde. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Digamos que vamos a aplicar esto. A ver. A ver, digamos que tenemos ese pórtico y que tengamos pues una luz de, vamos a ponerle pues 4 metros y 5 metros y 4. Y alturas pues de 3,50 y 3 metros. Digamos que las vigas sean de 30 por 60. Y las columnas pues 50 por 50. El concreto que sea el mismo para columnas y vigas, ¿no? Entonces, si analizamos o queremos saber el valor de K para esta columna, tendríamos que calcular el valor de sigma A y sigma B, o sea, en la parte superior e inferior de la columna, ¿no? Sigma, recuerden que es sumatoria del módulo de elasticidad, de la inercia de las, en este caso, columnas, entre la altura de las columnas, dividido entre la sumatoria, el módulo de elasticidad, inercia de viga, entre la longitud de la viga. En el caso de sigma, entonces, ¿cómo sería? A ver. Como el módulo de elasticidad es el mismo, columnas y vigas, ahí podríamos obviar, ¿no? Esto se va. Entonces nos quedaría, pues, inercia de la columna, como la columna es 50 por 50, inercia de la columna puede ser así, ¿no? 1 sobre 12, 50 a la cuarta. Inercia de la viga será, pues, 1 sobre 12 por 30 por 60 al cubo, ¿no? Entonces, sigma sería la sumatoria de las columnas que llegan a ese nudo, aquí, de la columna que está arriba y la columna que está abajo. Entonces tendremos pues 1 sobre 12 por 50 a la cuarta, dividido entre la altura.
Para la columna superior será pues 300. Y para la columna inferior será también 300. En el caso de las vigas, tendríamos pues 1 sobre 12 de la viga a la izquierda por 30 por 60 al cubo, dividido entre 400, más 1 sobre 12 por 30 por 60 al cubo, entre 500. Acá preguntan por qué este 2, porque como quiero evaluar ese nudo, aquí lo voy a pintar en negro, del nudo, digamos, el elemento a ese nudo, ¿qué cosa le llegan? Le llegan dos columnas y dos vigas, ¿no? Entonces, columna 1, que es la superior, columna 2, que es la inferior, a ese nudo, ¿ves? En el caso del nudo inferior, tendremos pues lo mismo prácticamente, ¿no? Hay una pequeña variante ahí. De 300 más 1 entre 12 por 50 a la cuarta entre 350, ¿no? La altura varía en el primer piso. Conforme, ¿no? ¿Alguna consulta? Calculen esos valores, por favor, sin más y sin 9. Esa dimensional. O sea, claro, tenemos que entrar en unidades consistentes, ¿no? O todos centímetros o todos metros, como quieran. A ver, Karen dice 1429. A ver, ¿alguien más?
A ver, 1.32, ¿alguien más? Sí, 60 al cubo, correcto. A ver, el primero es 1.32, sigma A y sigma B. A ver, a Miguel Ángel 2.92, sigma, ¿cuál? ¿Sigma A o sigma B? Qué raro que sea bien diferente, ¿no? El B es 1.32 y el A. Uno 42. 1.43 parece, ¿no? Ya, muchas gracias. Aquí voy a corregir esto. Ya. De acuerdo, entonces ya tenemos los valores de sigma A y sigma B. Es 1.43 y 1.32. ¿Alguna dificultad para calcular esos valores?
Ya, bueno, 1.33. Ok. Entonces, ahora vamos al homograma. A ver, entonces, tenemos dos valores. 1.43 y 1.32. Lo voy a anotar por aquí arriba, con rojo. 1.33. Más sigma B. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que les haya salido que su pórtico es arriostrado. Entonces ingresan con 1.43 aquí al lado izquierdo y 1.33, ¿no? Por ahí, acá, ¿no? 1.43, 1.33, más o menos el K sería pues 0.81, digamos. ¿De acuerdo? Y se les hubiera salido una columna o un pórtico no arriostrado, ingresarían a este nomograma, ¿no? Con 1.43 igual, ¿no? Y 1.33 que será por ahí. El K más o menos, ¿cuánto sería? ¿Qué valor creen que sería? Dice más o menos 1.40, ¿sí? 1.40, 1.41. Gracias. Entonces, esa sería la manera de cómo se puede calcular el valor de K. Ya vamos a ver más adelante que eso lo vamos a necesitar, ¿no? Va a ser útil. Ah, ya. Esos valores están en función a la sumatoria de todas las cargas. A ver, acá tengo un ejemplo también.
Ya, miren, digamos que tenemos una estructura, era un pórtico. Y supongamos que vamos a evaluar, pues, este entrepiso. Entonces, el valor de Q está dado por esta expresión, sumatoria PU, delta 0, BES por HE. Entonces, la sumatoria de PU viene a ser la sumatoria de todas las cargas de las columnas del entrepiso que estamos evaluando, porque nosotros lo que queremos es estimar, claro, o sea, exagerando, ¿no? Exagerando, esta estructura se forma así. Entonces, el segundo nivel se formará así y queremos evaluar todo ese entrepiso. Entonces, digamos que la sumatoria de P cargas muertas, sumando todas las cargas de las columnas, es igual a 556 toneladas. Luego, sumatoria de cargas vivas, 212 toneladas. O sea, de todas las columnas de ese entrepiso. Supongamos que este delta 0, que vendría a ser el desplazamiento relativo del entrepiso, es igual a 0.02 metros. Digamos que la altura de ese nivel sea 3 metros y medio. Y el cortante, digamos, el cortante en ese nivel se iguala a 38 toneladas. Lo pondré aquí. Ese cortante es, claro, la suma de todos los cortantes de todas las columnas, ¿no? Y incluye también lo de arriba, ¿no? Entonces con eso podemos calcular Q. Como ese es para que haya desplazamiento lateral, se considera que estas fuerzas son sísmicas, entonces las combinaciones a considerar son las combinaciones sísmicas. Entonces tenemos las siguientes, ¿no? Tenemos esas dos combinaciones, ¿no? Con su más menos. Pero si queremos calcular la sumatoria de todas las cargas sísmicas en un nivel, ¿ya? También podríamos evaluar de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos esta carga P con una carga B horizontal? Digamos, en lo que es el sismo, está sometido a una carga B horizontal, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas verticales, en este caso, que está con nube? Cero, muy bien, claro, cero. Entonces, la sumatoria de fuerzas verticales en todas esas columnas debido a esta carga lateral, ¿cuánto más o menos debiera ser también? ¿Mm? Sumatoria de fuerzas verticales debido a carga lateral es cero también, ¿no? Claro, no, o sea, en realidad, cuando tienes un pórtico, el pórtico se genera fuerzas de tracción y compresión. Pero si tú haces sumatoria de fuerzas verticales,
te sale 0. En este caso, la tracción es igual a la compresión, ¿no? Si hay más columnas, cada columna tendrá un valor diferente, pero la suma es 0. Entonces, bajo ese criterio, sumatoria PU, tendríamos 2, ¿no? Y podemos asumir que este valor es 0 y 0, ¿no? Entonces, habría que reemplazar, ¿no? 0,9 por 556. Entonces, con eso tendríamos ya dos condiciones, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Para combinación 1 y para combinación 2. Luego de eso podemos calcular Q, ¿no? Para cada combinación. A ver, ahí Karen me da dos valores, 960, 500.4. Ah, ya, Diego también. Ya, perfecto. Entonces acá sería 960 y 500.4. Entonces, digamos, para el primer valor, ¿no? Sería 960 por 0,02 entre el cortante, que es 38, y la altura, que es 3,50 m, ¿no? ¿Cuánto sale Q? A ver, Karen dice 0,14. ¿Alguien más? ¿Y el segundo?
Gracias. 0.075. Entonces, en la primera combinación, ¿es un pórtico arriostrado o no arriostrado? ¿No? O sea, un arriostrado es cuando el valor de Q es menor o igual que 0.06, ¿no? Claro, correcto. Es no arriostrado, ¿no? Los dos, ¿no? Porque Q mayor que 0.06, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces con eso ya ustedes pueden saber, cuando diseñen las columnas de ese entrepiso, qué valor de K le corresponde según es arriostrado o no arriostrado. Si tuviesen que diseñar columnas de otro piso, calcularían también el valor de Q, dependiendo de la combinación, ¿no? A ver, voy a tomar lista, ¿eh? Aguilar, Altamirano, Álvarez, Aranda, Aucejo, Barrios. Gracias. Berna, Bustamante, Calero, Chumbes, Cuti, Espíritu, Galvez. Gracias. García García, García Inga, Guerra, Gutiérrez, Guamán, Guamaní. Gracias. Huerta, Joya, Yachas, Mesa, Montes, Garay, Montes Amaya. Gracias. Nevado, Obando, Pacheco, Patiño, Pedraza, Postigo. Gracias. Quispe, Rabanal, Reto, Reyes, Reyes Lázaro. Ok, gracias. Ríos, Soria, Soto, Tapia, Valencia, Varona, Vázquez, Verdeguer. Gracias.
A ver, ¿quién Reyes? Lázaro. Tapia, Carlos Tapia, ok. Son aparecido. Quispe, ya. Listo. Entonces lo que hemos visto hoy, ¿no? Es el concepto de una columna esbelta, ¿no? Hemos visto efectos de la esbeltez, ¿no? Cuáles son las consecuencias, ¿no? La diferencia también de columnas arreostradas y no arreostradas. Esos tres ítems hemos visto, ¿no? Más o menos he explicado qué cosa es un análisis de segundo orden y el método de amplificación de momentos y el método en sí, ¿no? Que se calcula un factor delta, lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? En relación a PC, lo que vamos a ver son temas de concepto, ¿no? En relación a este tema. ¿Alguna consulta final? A ver, las tablas, ¿a qué te refieres tablas? Los gráficos de interacción. Sí, bueno, depende, ¿no? Depende del ejercicio. ¿A qué te refieres 2H, Miguel? Ah, ya, 2 horas. Ok, sí, sí, las 2 horas. Ya. ¿Alguna otra consulta? Sí, Miguel. Profe, yo quería preguntar en la parte de cálculo, de la primera parte de la pregunta que es el diagrama, tenemos que hacer el diagrama de iteración, pero de una sola dimensión en la dimensión X. ¿Puede salir las fuerzas negativas? Creo que no, ¿no? Claro, Sí pueden salir negativa negativas, pero... es fracción, ¿no? Ok, ok. ¿Más tiempo? No, no puede ser más tiempo. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces nos vemos próximo miércoles, ¿sí? Hasta luego.